Listo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de estos temas. Y el primer tema a desarrollar se llama espacio-columna de una matriz. ¿Qué es el espacio-columna de una matriz? ¿Cómo se calcula, cómo se encuentra el espacio-columna de una matriz? Pues el espacio-columna de una matriz lo vamos a representar primero simbólicamente como la nomenclatura col de A, que involucra todas las combinaciones lineales que podríamos generar en base a las columnas de una determinada matriz A. En particular, eso significa que para que un vector, perdón, pertenezca a este espacio columnar, debería cumplirse con la siguiente condición, que A, que es la matriz en cuestión, multiplicado por un vector de variables, debe ser igual a un vector B, siendo los vectores B todas las combinaciones que pueden resultar precisamente con respecto a los vectores de la matriz A. Ese es el espacio columna de una matriz. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo podemos indagar? Pues vamos a verlo dos perspectivas diferentes de cómo poder abordar este tipo de ejercicio. Así que vamos a empezar con un ejercicio introductorio en el cual nos van a consultar si un determinado vector pertenece o no al espacio columna de una matriz. Entonces podemos manejar la siguiente idea. El primer ejercicio que nos involucra el día de hoy es manifestar lo siguiente. Tenemos una matriz A conformada por sus elementos que lo vemos en pantalla. Adicionalmente, tenemos un vector B y queremos determinar si ese vector B está en el espacio columna de A. En otras palabras, si es que podemos generar combinaciones entre las columnas de A para generar ese vector. Entonces, en este primer ejercicio, vamos a preguntarnos directamente si un vector en particular puede pertenecer o no al espacio columna. Solo voy a cambiarme a mi parte de operaciones básicas para que podamos ir viendo mi hoja de trabajo para que podamos ir haciendo el ejercicio conmigo. Listo. Entonces, en este espacio, yo voy a trabajar con el ejercicio. Voy a copiar nuevamente la matriz a la cual hacía mención nuestro primer problema del día de hoy. A ver, teníamos una matriz A, que si no mal recuerdo, decía en pantalla que A es igual a un valor de 1, va a tener menos 4, va a tener acá su elemento menos 3, tengo menos 3, tengo 6, tengo 7, tengo menos 4, tengo el valor del 2, menos 2, tengo el valor de 6. Esa es la matriz A original con la cual trabajamos en el problema. Y la pregunta es que si nosotros tenemos un vector B, ese vector B se lo puede encontrar dentro del espacio columna de la matriz original, siendo el vector B conformado por los elementos 3, 3 y menos 4. Listo. ¿Qué es lo que debo tener en mente para resolver mi problema? Lo que nos decía la condición teórica. La condición teórica era que si a la matriz A le multiplicamos por un vector de variables B, X, perdón, nos debe generar el vector B. Esa es la condición que nosotros estamos queriendo indagar si cumple o no. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros deberíamos formular para empezar con el desarrollo de nuestro ejercicio? Que deberíamos tomar nuestra matriz A, cuyos elementos son el 1, el menos 3, el menos 4. Acá voy a tener el menos 4, el 6, el menos 2, el menos 3, el 7 y el 6. A esta matriz A le deberíamos multiplicar por un vector de variables llamados x1, x2, x3 y ver si es que esto me genera una respuesta del vector llamado b, que sería 3, 3 y menos 4. Pues bueno, esto es en gran medida lo que nosotros queremos consultar en el problema. Pero a la larga, esto es un sistema de ecuaciones que ya hemos venido trabajando de forma continua. En palabras simples, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esto lo vamos a convertir en un sistema y ese sistema vamos a indagar si es que tiene o no tiene solución. Por lo tanto, vamos a generar nuestra matriz ampliada, que es 1 menos 3 menos 4, y acá vamos a alegar nuestra primera línea de constante, que sería el valor de 3. Acá tendríamos el menos 4, tenemos el 6, tenemos el menos 2, y acá tenemos el valor de 3, y acá tenemos el menos 3, acá vamos a tener el valor de 7, el valor de 6, y acá el valor de menos 4. Listo. Y bueno, vamos a resolver el sistema. Vamos a llegar a la forma de la matriz reducida. Y si es que el sistema tiene solución,
significa que ese vector B sí pertenece al espacio column. En cambio, si es que no tiene solución, pues sencillamente no va a tener solución. Entonces vamos a indagar qué va a pasar al resolver este tipo de situación. Bueno, entonces ya tenemos que el primer elemento pivote, ya lo tenemos generado acá al 1, acá no hay problema, por lo tanto simplemente copiemos la primera fila y hagamos operaciones las típicas de reducción. Es decir, que acá voy a tener al 1, al menos 3, al menos 4, y acá vamos a tener el valor de 3. Ahora sí, ¿qué necesito generar como operación? Que el renglón 2 debería ser igual a multiplicar 4 veces el renglón 1 más el renglón 2, ¿no? Pues, vayamos viendo qué nos resulta en operación. Primera parte sería 1 por 4, 4, con el menos 4 se va a convertir en el valor de 0. 3 menos 3 por 4 sería menos 12, con el 6 nos dejaría menos 6. Y menos 4 por 4 sería menos 16, con menos 2 nos dejaría menos 16. En tanto que en la siguiente parte sería 3 por 4, 12. 12 y 3 nos daría el valor de 15. Si vamos ahora al renglón número 3, deberíamos tomar en cuenta 3 veces el renglón 1 más el mismo renglón 3. Hacemos operaciones, 1 por 3, 3, con menos 3 nos genera el valor de 0. Menos 3 por 3 nos dejaría menos 9, con el 7 nos deja menos 2. Menos 4 por 6 nos dejaría, perdón, me equivoqué. Menos 4 por 3 me dejaría menos 12, con el 6 nos dejaría el valor de menos 6. Y por último, 3 por 3 nos dejaría 9. 9 y menos 4 nos deja el valor de 5. ¿Listo? Ya está generada la primera parte de la operación que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a convertirlo en 1 a este elemento pivote. ¿Listo? Típicas operaciones otra vez. Voy a continuar por acá abajo. No lo voy a tocar al primer renglón. El primer renglón sigue siendo 1, menos 3, menos 4. Acá termina siendo el valor de 3. El tercer renglón es lo mismo, 0, menos 2, menos 6, 5. Y lo que estamos haciendo es modificando al renglón número 2, porque el renglón número 2 no es más que dividirlo para un sexto, ¿no? Para dividirlo para 6, sería menos un sexto de sí mismo, un sexto de R2. Esto nos quedaría 0, acá nos quedaría el valor de 1, acá dejaríamos el valor de 3, y acá nos dejaría un valor negativo de 15 para 6, que simplificado le podríamos dejar como menos 5 metros. Listo. Una vez que estamos ubicados, nuevamente identificamos nuestro elemento pivote. Necesitamos ceros tanto por encima como por la parte inferior. Es decir, que al continuar con esto, copiamos de ese mismo renglón que sería el 0, el 1, el 3. Nos quedaría menos 5 medios. Y hagamos las operaciones respectivas. En este caso, diremos que para conseguir el renglón 1, deberíamos multiplicar 3 veces el renglón 2 más el renglón 1. Hacemos la operación, sería 0 por 3 es 0, acá nos quedaría 1. 1 multiplicado por 3, 3, con menos 3 se va a convertir en 0. 3 por 3 nos dejaría 9. 9 menos 4 nos quedaría el valor de 5. Y finalmente en la última operación debería ser menos 5 medios por 3, que es menos 15 medios. Menos 15 medios más 3. Si me ayudan confirmando, debería ser menos 9 medios. Si estoy equivocado, me corrigen, por favor. Y en la última parte, nos quedaría que el renglón 3, como viene explicado, tendría explicado como 2 veces el renglón 2 más el mismo renglón 3. Al ejecutar la operación, esto sería 0. 1 por 2, 2, menos 2, 0. 3 por 2, 6, con menos 6, 0. Menos 5 por 2, menos 5 medios, multiplicado por 2 nos quedaría menos 5, con el 5 nos quedaría 0. Bien, entonces cuando nos pasaba esto, cuando ya tenemos esta fila de ceros, teníamos que darle un sentido práctico, ¿no?
¿Alguien me podría recordar qué significa que a mí me quede ya esa última parte con puro cero? En términos del sistema, ¿qué significa? ¿Que tiene infinitas soluciones? ¿Es correcto? Significa que esto tiene infinitas soluciones. Y si ustedes recuerdan lo que yo les había señalado, matemáticamente tiene infinitas soluciones. Ok, pero ¿cuál era la pregunta del ejercicio? La pregunta era, ¿este vector B está dentro del espacio columna? Y como sí tiene solución, basta con que tenga una, pero en este caso tiene infinitas, pero sí tiene solución. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que B sí está en el espacio columna de A. Que será la primera pregunta de este ejercicio y ya, con eso ya está contestado. En otras palabras, si usted tiene que resolver un problema de este tipo, donde le da un determinado vector y quiere saber si ese vector está dentro del espacio columna de la matriz, lo único que tiene que hacer es formular, de hecho, un sistema de ecuación, donde los valores de ese vector son los que tenemos que hacer como las constantes del sistema. Y si es que el sistema tiene solución, al menos una, significa que sí pertenece al espacio columna. Caso contrario, si es que el sistema no tiene solución, sería simplemente como conclusión de que el vector no se encuentra en el espacio columna. Eso es al final. Concluir si está o no está, en base al sistema de ecuaciones. Entonces, es nuestro primer ejercicio del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta de la forma en la cual fue abordado. ¿Alguna inquietud quizás antes de avanzar? Vamos No, bien. profe. Ok. Julián, quizás sea una consulta o que no había ninguna duda. No, que no había ninguna duda. Ok, perfecto, gracias. Vamos a continuar entonces, vamos a ver otro tipo de problemas, pero que vamos sumando poco a poco lo que estamos viendo el día de hoy. Así que en nuestra siguiente parte, ya hemos resuelto este primer ejercicio, que es el espacio columna, vamos a hablar de algo que se llama la base, la dimensión y el rango, a nivel general y aplicado a nuestro contexto. ¿Qué es una base? Una base de un subespacio determinado H de un conjunto R de n es aquel conjunto linealmente independiente en H que genera su mismo valor. ¿Qué es la dimensión? La dimensión de un subespacio H que es diferente de cero, lo vamos a conocer como la dimensión de H, no es más que el número de vectores que involucran, que interviene en cualquier base. Y por último, vamos a trabajar como el rango de una matriz. El rango de una matriz, el rango que generalmente le llamamos de sí mismo rango, ¿no? Es la dimensión del espacio columna de A. Bueno, hasta ahí son definiciones bastante teóricas, textuales. Quiero que lo entendamos un poco más práctico. ¿Qué es la base? La base me permite ver todas las combinaciones entre los vectores que yo tengo de una matriz que me permiten generar, que me permiten generar precisamente las combinaciones de muestras independientes. La dimensión no es más que decir cuántos vectores conforman esa base. Y cuando hablamos de un espacio columna en particular, el espacio columna, cuando medimos su dimensión, cuando tiene uno, dos o tres vectores, ese valor lo vamos a conocer como el rango de la matriz. Insisto, esto que está aquí muy teórico, lo vamos a trasladar a la práctica y ahí creo que nos vamos a entender un poquito mejor de lo que estamos hablando en este momento. Eh, Vean en este problema que viene a continuación. Yo voy a tener una matriz B en este caso. Quiero que encontremos el espacio columna de B. Ahora sí, en el problema anterior yo solamente me preguntaba, ese determinado vector que yo le doy, ¿pertenece al espacio columna? Y decíamos, sí pertenece o no pertenece. Pero ahora yo quiero formalmente encontrar cuál es el espacio columna. Quiero hacer una pregunta parecida. Quiero ver si ese nuevo vector está dentro del espacio columna y quiero que encontremos el rango de B. Entonces, bien, todos esos conceptos que me hablaban antes de lo que era una base, de lo que era una dimensión, de lo que era el rango, lo vamos a poner en práctica en ese ejercicio que lo vamos a resolver en este momento. Que nuevamente lo voy a copiar a la parte en mi cuaderno de apuntes para que lo empecemos con su desarrollo.
Listo. Entonces voy a copiar acá un ejercicio en particular. En este problema nos daba una matriz B. Una matriz B estaba conformada por los elementos en forma vertical 3, 1, 2, el elemento menos uno, 0, el elemento menos 5, menos 3, menos 2, y nos daba el 9, el 3 y el 6. Y hay varias cosas que me preguntan de este ejercicio. Yo quiero encontrar cuál es el espacio columna, esa es mi primera pregunta. En la segunda pregunta nos consultaba por un vector en particular, que capaz vale la pena anotarlo. El vector B, que yo quiero saber si pertenece o no al espacio columna, era un vector de coordenadas 1, menos 1, 0. Teníamos sus componentes y me pedía también el manejo de rango. Entonces vamos diciendo quizás la parte A y la parte B de la mano. Vamos a ir juntando los dos elementos para ver si lo podemos mencionar o no. Voy a hacer la parte A y voy a hacer la parte B. Recordando que en la parte A yo necesito crear el espacio columna, el cual es mencionado en mi problema. ¿Qué, qué voy a hacer? Para construir mi espacio columna, yo lo que necesito en primer lugar es un componente de reducción. Yo lo que quiero hacer es ese manejo de reducción de mi matriz para saber cómo nosotros lo podemos representar. Entonces vamos con la típica, una matriz reducida. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Como quiero reducirla, podemos hacer los cambios respectivos como generalmente los venimos manejando, ¿no? Entonces voy a trasladar el renglón 2 arriba para que me quede como 1, menos 1, menos 3 y el valor de 3. En tanto que en la parte de abajo tendríamos el 3, el menos 1, el menos 5, tendríamos el valor de 9. Y acá abajo tenemos el 2, tenemos el 0, tenemos el menos 2, tenemos el 6. Ahora, como quiero hacer un proceso diferente al problema anterior, antes ya vimos que si yo quiero analizar este vector en particular, hacemos un sistema y si el sistema tiene solución, sí pertenece. Y si no tiene solución, pues simplemente no pertenece. Quiero explicarlo de otra forma. Al final usted decidirá qué camino le parece más conveniente. Cuando nosotros no conocemos cuáles son los elementos de un vector en particular, simplemente les vamos a poner nombres representativos, nombres en general. Como mi vector tenía tres elementos, que es el 1 menos 1 y 0, pero repito, como los vamos a manejar a nivel general, podemos generarlos como nombres de apoyo, ¿no? Les voy a poner, por ejemplo, un A1, para que seamos coherentes con el nombre. Le voy a poner B1, un B2 y un B3. ¿Listo? Y eso voy a compararlos acá, en mi última columna. Pero como cambiamos el orden, significa que acá arriba debería estar el B2, acá debería estar el B1 y acá debería estar el B3, ¿no? Recordemos que cambié el orden por una cuestión de comodidad para las operaciones. Listo. Dejo denotado cuál fue el cambio que hice, que el renglón 1, que corresponde con lo que antes era el renglón 2, y que el renglón 2 lo que antes era el renglón 1. Tengo mi elemento pivote, que es el valor de acá. Creo que podemos empezar a abordar y con el ejercicio de reducción. Primer renglón lo copiamos igualito, debería ser 1, menos 1, menos 3, 3, ya tenemos la parte ampliada. Acá vamos a empezar a trabajar y este era el vector, y este era el valor de 2. Listo. ¿Qué operación tenemos que representar ahora en el renglón 2? Pues básicamente que el renglón 2 va a ser igual a menos 3 veces el renglón 1 más el mismo renglón 2. Y empecemos con el manejo de nuestras operaciones. Si vamos trabajando con esto, me quedaría que 1 por menos 3 es menos 3 con 3, 0. Si tengo que menos 1 por menos 3, me quedaría con el valor de 3, y 3 menos 1 me quedaría el valor de 2. Si tenemos menos 3 por menos 3, nos dejaría el valor de 9, 9 menos 5 nos dejaría el valor de 4, luego 3 por menos 3 nos dejaría menos 9, con 9 nos dejaría 0, y en esta última parte nos tocaría multiplicar el B2 por menos 3, lo cual nos quedaría menos 3B2 más B1. Deberíamos copiarlo así. Borremos este espacio para hacerlo un poco más grande.
Ya. Entonces decía que en este caso tengo B2 por menos 3, me quedaría menos 3B2 más el B1 que me encuentro en este lugar, más el B1 que me encuentro en este lugar. Listo. Siguiente paso. En el tercer renglón, en el renglón número 3, deberíamos multiplicar menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 3. Hacemos operaciones, 1 por menos 2, 2, más el 2 me quedaría acá 0, se va. Luego nos quedaría el valor de menos uno por menos 2 nos quedaría 2 con el 0, que estaríamos en el valor del 2. Menos 3 por menos 2 nos quedaría el valor de 6. 6 menos 2 nos quedaría 4. Y 3 por menos 2, 6. Con 6 se convierte en 0. ¿Qué sucede en la última operación? Sería B2 por menos 2. Nos dejaría menos 2 veces B2 más el B3, que lo teníamos ubicado en ese momento. ¿Listo? Estamos generando la parte de reducción. Siguiente paso. Necesitamos seguir reduciendo la matriz. Por lo tanto, necesito que este 2 no sea 2, sino que el elemento pivote se convierta en el valor del número 1. Por consecuencia, los primeros elementos son igualitos. Es decir, este es 1, esto es menos 1, esto es menos 3, esto es el valor de 3. Y de acá abajo sería 0, sería 2, sería 4, sería 0. Y acá los otros elementos pues también los mantendríamos como un b sub 2 menos 2b sub 2 más b3. Listo. Como estamos haciendo la división para 2, nos quedaría 0, nos queda 1, nos queda 2, nos queda 0. Y todo esto tendríamos que dividir para 2, pero yo pensaría que lo dejamos en forma expresada. Podría quedarse como que cada uno se divide para 2. Esto es menos 3 medios de B2 más un medio de B1. Así podríamos dejar expresada esa parte de la operación. Listo. Llegado a ese punto, volvemos a generar las operaciones de reducción. Vamos acá al lado y entonces decimos que el segundo renglón se va a mantener igual. Es decir, que sería 0, 1, 2, 0. Acá dejamos la operación compuesta que hemos trabajado, que es menos 3 medios de B2 más un medio de B1. Bien, ¿qué más hacemos acá? Preparamos simplemente la matriz que estamos abordando y decimos que el renglón 1 debería ser igual al renglón 2 más el renglón 1, ¿cierto? De tal forma que simplemente les vamos sumando. Sería 0 y 1, que me quedaría el valor de 1. 1 menos 1 nos dejaría el valor de 0. Tendríamos que 2 y menos 3 nos deja menos 1. Tendríamos que 0 y 3 nos dejaría el valor de 3. Y finalmente, cuando sumamos estos dos de acá, por términos semejantes, me quedaría pues menos 3 medios de B2 más 1 B2. Nos quedaría menos 3 medios más 1 menos un medio de B sub 2. Y el un medio de B1, como no tengo con qué sumarlo, sigue siendo un medio de B1. Listo. Tercer renglón. Renglón número 3. Para el renglón número 3 deberíamos multiplicar menos 2 veces el renglón 2 más el renglón 3. Hacemos la operación. Acá sería 0 por menos 2 es 0, con 0, 0. 1 por menos 2, con 2 desaparece. 2 por menos 2 menos 4, con 4 desaparece. Esto sigue siendo 0. Y en la última parte nos tocaría ir multiplicando cada uno de estos elementos por menos 2 y sumarlos con los de acá. Veamos si nos queda claro esto. Yo tengo menos 3 medios de B2 por menos 2, se va a convertir en positivo y me va a quedar menos 3, perdón, positivo 3B2. 3B2 y me quedaría con menos 2B2. Simplemente lo dejaría como B sub 2. Vean si están de acuerdo conmigo en esta respuesta general. Luego me quedaría un medio de B1 por menos 2.
Me quedaría entonces simplemente menos uno B1, menos uno B1, que no tengo con qué sumar, y acá el B3, que tampoco tengo con qué sumar, pues lo copio como más B3. Me detengo un momento ahí, por si alguien tiene alguna consulta, antes de seguir avanzando con nuestro desarrollo. Véanme, por favor, si alguien tiene alguna duda hasta acá. Bien, porque aunque no me parezca, ya hemos dado un paso importante. Ya no podemos hacer ninguna reducción mayor, porque otra vez tenemos ya esta parte, que es donde nosotros vamos a trabajar. Había una primera pregunta que nos decía el ejercicio. Esa primera pregunta era por el espacio columna, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el espacio columna? Y en realidad ya estamos en capacidad de contestar. Para eso, vamos a ver nuestra matriz que ya la tenemos de forma reducida. ¿En qué sentido tengo que fijarme? ¿Cuáles son los elementos pivote? ¿Dónde se encuentran ubicados los elementos pivote? Este es mi primer elemento pivote, ¿no? Recuerde que el elemento pivote, ¿qué es? El primer número diferente que es cero que usted encuentra en cada renglón. Este es mi primer elemento pivote y este es mi segundo elemento pivote. La tercera línea, como todos son puros ceros, ya no tengo más elementos pivotes a consideración. Entonces, bien, ¿eso qué me refleja? ¿Dónde están ubicados los elementos pivote? Como los elementos pivote están ubicados en la primera columna y en la segunda columna, simplemente vamos a empezar a concluir de la siguiente manera. Si recordamos por nomenclatura, el espacio columna, ¿cómo se lo va a representar? El espacio columna se lo refleja como el espacio columna de A, lo vamos a escribir así. Lo vamos a mencionar como el espacio generado, y acá adentro vamos a mencionar cuáles son los vectores que generan el espacio columna. Yo acabo de mencionar que me voy a fijar en la primera y en la segunda, porque son los únicos que tienen elementos pivot. Significa que el espacio columna hace referencia a la primera columna y a la segunda columna, pero con un detalle en particular. Tengo que tomar en cuenta cuáles son esas columnas. Pero esta primera columna hace referencia a la columna original. ¿Cuál es la primera columna original? Estas de acá son las columnas originales. Entonces, mi primer elemento, mi primer espacio columna, mi primer vector que pertenece al espacio columna, debería ser el 3, el 1 y el 2. Repito, estos de acá abajo me permiten ubicarme, que es la primera columna, la segunda, pero no tomo estas de acá, tomo las originales. Asimismo, si yo tomo la segunda columna original era la de acá. Por lo tanto, la otra columna a considerar debería ser aquella que se conforma con menos uno y 0. Esto que acabo de escribir se llama el espacio columna de nuestra matriz. Ahí necesito detenerme, por favor, si estamos claros con lo que hemos generado en este momento. Cuando me pregunten el espacio columna, decimos que col de A es el espacio generado por esos dos vectores en particular que nosotros hemos encontrado. ¿Alguna duda, consulta que tengamos hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Jessica. Los espacios columna son los dos que tienen los dos, ay, se me fueron los nombres Pivotes. de los pivotes. Sí, son siempre los pivotes. Ejemplo, si Ya, es que, ejemplo, si es que hubiera en el cero, el tercer pivote, también tendría que haber otra tercera columna de, exacto, donde le estoy señalando, si es que no fuera cero y fuera otro elemento pivote, fuera otra columna y sería la tercera. O si el pivote estuviera ay, acá, tomaríamos la cuarta. ya, entonces en este caso tenemos solo dos. Solo dos, exactamente. Solo dos vectores que pertenecen al espacio columna, pero siempre tomando las originales. Ya, ¿Ya? muchas gracias, profesor. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna duda más que uno tenga? Ojo que no siempre me va a quedar ordenadito para que sea la primera y la segunda. Podría ser la primera, la tercera, podría ser la segunda con la cuarta y así a nivel general, ¿no? Pero bueno, ya hemos contestado la primera pregunta, que es del espacio columna, y ya está. De hecho, quiero contestar de una vez la tercera. Ojo, no me estoy olvidando de la segunda,
pero dado que lo tengo ahí, quiero contestar de una vez la tercera porque la respuesta está a la vista. Voy a ir un poquito más abajo. ¿Listo? La tercera pregunta que me hacían era por el rango. Me preguntaban cuál es el rango de A. El rango de A ya lo tengo aquí, porque el rango de A es este. Quiero que encontremos la dimensión de la columna de A. ¿Qué es esto de la dimensión de la columna de A? ¿Cuántos vectores tiene A? ¿Cuántos vectores? Pues tiene dos. Eso se llama el rango de A. Significa que el rango de A debería ser 2. Ese número. Se acabó. Sino que el número de vectores que generan una base se les conoce como la dimensión. Y propiamente la dimensión de la columna de A se llama el rango de A y con eso ya tengo mi solución. Entonces la parte que necesitamos de construcción ya la tengo. Lo único que me hace falta es contestar también mi parte B, que les había dicho estamos haciendo un poco de la mano. Porque la parte B, a mí me preguntaban por un vector en particular y yo quería saber si ese vector pertenecía o no a ese espacio columna. Y lo hemos trabajado, lo hemos hecho diferente comparado con el ejercicio anterior. Entonces, en este problema en particular, ¿cuál era el vector que a mí me consultaban? Pues era un vector que se llamaba B, cuyos elementos, eh, se me fueron mis valores, me metí por acá arriba, 1 menos 1, 0. Los elementos son 1 menos 1, 0. Pero no hemos resuelto el sistema como antes, pero lo podemos ver de otra forma. Para eso regreso a mi parte anterior, donde habíamos llegado y donde había dejado señalado. Para que tenga infinitas soluciones del sistema, todo esto debería ser cero. Y esto ya es cero. En otras palabras, yo lo que necesitaría es que esta otra parte, es decir, que el b sub 2 menos el b sub 1 más el b sub 3, tiene que ser igual a cero. Eso debería pasar para que tenga infinita solución. Esa es la condición teórica que deberíamos cumplir. Ahora bien, si ustedes recuerdan, en el orden que yo empecé en el problema, en el orden que nosotros habíamos planteado, decíamos y asumimos que esto era el B1, este es el B2 y este es el B3, ¿verdad? Para saber si este vector o cualquier otro vector, no importa que no lo haya contemplado en este momento, si pertenece o no al espacio columna, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Sustituye los valores acá. Y si se cumple la igualdad, significa que sí pertenece. Y si no se cumple, significa que no pertenece. ¿Qué valores tengo? El B1 es 1, menos perdón, el B2. ¿Qué valor es el B2? El B menos 1. Menos. ¿Cuánto vale el B1? El B1 vale 1. ¿Cuánto teóricamente vale el B3? Vale 0. Y si todo está bien, me debería salir 0 igual a 0. Pero en este caso, no, me va a salir menos 2, que es igual a 0. Lo cual es incorrecto, ¿no? Simplemente digo, no cumple. Y como no cumple, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la conclusión? Me bien dicho, que ese vector B que me daban no pertenece al espacio columna. Y si me dan otro vector en este momento, simplemente vuelvo a sustituirlo. Por eso que esta parte, que aunque parece un poquito tedioso de hacerlo, es bastante útil en realidad cuando yo tengo que comprobar con varios vectores si es que pertenecen o no al espacio columna. O recuerden la otra forma que lo hicimos. Simplemente hicimos un sistema de ecuaciones como el ejercicio anterior, y si es que tenía solución con esos valores, decimos si pertenece al espacio columna, o caso contrario, no pertenece al espacio columna. Y con eso terminamos el ejercicio de forma completa. Preguntas, dudas que tengan, por favor, en este momento. ¿Algo que consultar? Bien, entonces continuemos un poquito más. Em, Vamos a ver qué otras cosas podemos mencionar. Ya acabamos de hacer este ejercicio de forma completa. Este es otro problema que, como les dije, estoy un poco más planificado para hacerlo en clases, pero no me lo puedo hacer ahora. Así que más bien, por favor, les pediría que lo copien y lo hagan en casa.
Es básicamente lo mismo que les estoy solicitando con respecto al problema anterior. Es una nueva una matriz un tanto más corta, es una matriz C. Quiero que encuentre el espacio columna. Quiero que determine si ese vector que tiene componentes 3, 3 y -4 está en el espacio columna generado. Y quiero que encuentre el rango de C. Es decir, le estoy preguntando exactamente lo mismo que hicimos en nuestro problema anterior. Así que eso ya le dejo como un problema, pero para que lo aborde directamente de manera autónoma en casa. Así que lo dejo ese problema. Vamos a hablar de otro tipo de espacio, porque hemos hablado del espacio columna de una matriz. Vamos a hablar del espacio nulo de una matriz. ¿Qué se entiende por espacio nulo? Este lo vamos a entender, lo vamos a representar primero como el conjunto null de A, así como antes se llamaba un espacio col de A, ahora se llama null de A. Si ven eso, me están preguntando el espacio nulo, de todas las soluciones posibles para que la ecuación homogénea se cumpla con su condición. Es decir, que AX es igual a cero. Recuerden que las ecuaciones homogéneas son aquellas que están igualadas a cero. Adicionalmente, podemos encontrar lo que se llama la nulidad de la matriz A, que la vamos a representar como la dimensión nula de A, que es la dimensión del espacio nulo de A. Y la forma va a ser bastante parecida a lo que hicimos antes, pero con algunas pequeñas variaciones en base al contexto de nuestro problema. Así que vamos a ver cómo lo podemos generar, vamos a ver qué es esto de la nulidad y qué es el espacio nulo de una matriz. Para ello, vamos a hacer un nuevo problema. Yo quiero encontrar el espacio nulo de una matriz A, que es la que vemos en pantalla, y vamos a ver cómo se lo hace. La matriz A, cuyos elementos son -3, 1, 2, 6, -2, -4, -1, 2 y 5, 1, 3, 8, -7, -1, -4. Bueno, voy a regresarme a mi cuaderno de trabajo para ponernos a desarrollar este problema. Listo. Vamos a copiar un ejercicio. No me recuerdo el ejercicio dice, yo voy a tener una matriz A, que está conformada por los siguientes elementos. Acá va a ser el -3, el 1, el 2, voy a tener el 6, el -2, el -4, el -1, el valor del 2, el valor del 5, 1, 3, 8 y -7, -1, -4. ¿Listo? Esos son los valores que me daban de mi parte. ¿Qué es lo que yo quiero ahora? Quiero el espacio nulo. La condición para el espacio nulo es que yo voy a tener esta matriz A multiplicado por un vector de variable y esto tiene que salirme igual a cero. Lo que antes era un vector B, ahora es igual a un valor de cero. Eso es lo que diferencia con respecto a la parte anterior. Pero el proceso de trabajo es muy parecido. Vamos a generar una matriz ampliada comparados con ceros en este caso. Así que como quien ganamos espacio ya voy a intercambiar. Voy a copiarle el segundo renglón al primero para que me quede como 1, -2, el valor del 2, el valor de 3, el valor de -1, y acá estaríamos hablando del valor de 0. El segundo renglón, que antes era el primero, le voy a considerar como -3, como 6, como -1, como 1, -7, y acá está el 0. Y en la última parte, lo que ya conocemos, que es el 2, el -4, el valor de 5, el valor de 8, el -4 y el valor de 0. Haciendo simplemente la sustitución de vida, ¿no? Empecemos otra vez con la reducción de la matriz. Para nuestra reducción, si volvemos a lo de antes, podemos abordarlo de la siguiente manera. Primer renglón va a ser el mismo, que sería 1, -2, 2, el 3, el -1 y el valor del 0. Y aquí vamos generando lo que necesitamos. Listo. Renglón número 2. ¿Cómo se genera ese renglón número 2? Debería ser 3 veces el renglón 1 más el renglón 2, ¿no? Vamos ejecutando operaciones. Tendríamos 1 por 3, 3.
Menos 3 es el valor de 0. Menos 2 por 3 me quedaría menos 6. Con 6 también me va a generar el valor de 0. 2 por 3, 6. 6 menos 1 me quedaría 5. 3 por 3, 9. 9 y 1 que me quedaría 10. 1 por menos 3. Perdón, menos 1 por 3 sería menos 3. Con menos 7 me quedaría menos 10. Y acá evidentemente 0. Siguiente operación, siguiente renglón, el renglón 3. Renglón 3 se genera como menos 2 veces el renglón 1 más el renglón número 3. Ejecutamos operaciones, nos quedaría 1 por menos 2, con 2 va a desaparecer. Menos 2 por menos 2 va a ser 4, con menos 4 también va a desaparecer. 2 por menos 2 sería menos 4, con 5 nos deja el valor de 1. 3 por menos 2 nos quedaría menos 6. Menos 6 con 8 nos dejaría el valor de 2. Y el último sería 1 por menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. Con menos 4 me dejaría el valor de menos 2. Y esto es un valor de 0. Listo, ya tenemos eso. Siguiente paso. Necesito que esto se convierta en el valor de 1, ¿no? Que lo podemos trabajar directamente, que podemos cambiar el orden, no importa la forma en la que la hagamos, vamos a llegar a nuestra misma conclusión. Listo. Si es que trabajamos entonces con este elemento, ¿cómo nos quedaría nuestro comportamiento? Acá va a seguir diciendo 1, menos 2, 2, 3, menos 1, que va a ser 0. La última es 0, 0, 1, 2, menos 2, 0. Y lo que estaríamos diciendo es que esto se divide para 5. Sería 0, 0, 1, 2, menos 2, lo que nos va a quedar 0. Lo que hicimos básicamente fue que al mismo renglón 2 lo multiplicamos por un quinto. Un quinto de ese mismo, quinto del renglón 2. Y una vez que tengo esto, necesito ceros arriba y abajo, por lo que en el segundo renglón lo mantenemos igual. Sería para el valor de 0, 0, 1, 2, menos 2, y el valor de 0. Y ahora acá nos tocaría empezar a operar. ¿Qué decimos con respecto al renglón 1? El renglón 1 debería ser menos 2 veces el renglón 2 más el renglón 1. Al ejecutarlo me quedaría 0 por menos 2, sería 0, como 1, 1. Acá debería ser el mismo valor de menos 2, 1 por menos 2, se desaparece. Acá tendríamos 2 por menos 2 es menos 4, con 3 me queda menos 1, menos 2 por menos 2 sería 4, con menos 1 nos quedaría un valor de 3, y acá debería ser el valor de 0. Y finalmente, en el renglón número 3, nuestro renglón número 3 debería ser menos el renglón 2 más el renglón número 3. ¿Listo? Entonces sería 0, acá se va a desaparecer, se convierte en 0, 2 por menos 1 sería menos 2, con 2 desaparece, se convierte en 2, desaparece, y esto desaparece, ¿no? Bien, llegamos a una parte importante. Nuevamente identificamos los elementos pivote que se están generando en este momento. ¿Cuáles son estos elementos pivote? Que es el 1 de acá y que es el 1 de acá. Entonces decía, en este proceso estamos haciéndolo muy, muy parecido a la búsqueda del encuentro del espacio columna. Y en el espacio columna nos deteníamos ahí y simplemente diré que mi columna de referencia era la primera, la tercera, copiábamos las originales y ya está. Pero en el espacio nulo hay que seguir avanzando con algunos pasos adicionales. ¿Cuáles son estos pasos adicionales puntuales que necesitamos construir para determinar su comportamiento? Vamos a hablar en particular de los sistemas de ecuaciones. Si copiamos a limpio nuestra primera línea, recuerden que cada columna representa las variables. Es decir, esto es x1, esto es x2, esto es x3, esto es x4, esto es x. La primera columna, tal como la vemos ahí, ¿cómo se podría escribir? Diríamos que x1 menos 2x2 menos x4 más 3x3, perdón, más 3x5
tiene que ser igual, tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, esa sería una conclusión bastante importante. ¿Qué necesito? Que despejemos precisamente este elemento, el x1. Bueno, si lo despejamos, no hay problema. Nos quedaría como 2x2 más x4 menos 3x. ¿Listo? Lo voy a señalar porque esto es importante para nosotros. Vamos, la segunda línea, ¿cómo me queda? ¿Alguien podría decirme cómo me queda, cómo escribo la ecuación de la segunda línea? Para ver si estamos por la misma línea precisamente. X3 más 2x4 menos 2x5 ¿Ya? igual a 0. Bien. ¿De acuerdo? Es igual a cero. Hacemos el mismo paso de acá. Despeje la posición pivote, que es el x3. Si despejamos el x3, nos quedaría como menos 2x4 más 2x5. ¿Listo? Ya tengo despejado. Bueno, ¿por, ¿por qué estoy que interpretar en realidad? Como ustedes podrán ver, el x1 depende de x2, depende de x4, depende de x5. El x3 también depende del x4 y el x5. Por lo tanto, las variables que no están despejadas, es decir, el x2, tampoco está despejado el x4, tampoco está despejado el x5, ¿qué son estas variables? Son variables que se les llaman variables libres, porque ellas pueden darse cualquier valor, y dependiendo de cuánto sea su valor, encontraríamos una respuesta para el x1 y encontraríamos una respuesta para el x2. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ya necesito construir mi espacio mínimo. Voy a irme un poquito más abajo, rescatando lo más importante de lo que hemos generado. Toda la parte de arriba creo que ya fue explicada. Necesito llegar a esta parte final. En la parte final vamos a crear nuestro vector de variables. Entonces, nuestro vector de variables, básicamente le digo que esto es x1, esto es x2, esto es un x3, un x4 y un x5. Tengo 5 variables en este problema, ¿no? ¿Esto a qué es igual? Simplemente vamos a reemplazarlo por las equivalencias. X1, escriba lo que vemos acá en la ecuación. X1 que es igual a 2x2 más x4 menos 3x5. Como en el caso del x2 no tenemos ningún despeje porque es una variable libre, simplemente usted me dice el x2, pues es x2, se acabó. Para el x3 sí tengo un despeje, el que vemos acá. Lo anotaríamos como menos 2x4 más 2 veces x5. Ahora, otra vez, el x4 y el x5 yo no veo despejado en ningún lado, son variables libres, por lo tanto copiaré tal y cual. x4 es x4, x5 es x5. Listo, ya generamos esta parte. Ahora bien, ¿qué más necesito hacer? Como tenemos tres variables libres, que son el x2, que son el x4, son el x5, vamos a crear acá tres componentes. Un primer componente para el x2. Ojo, lo hago para todas mis variables libres, que insisto, son estas tres variables de acá. ¿Qué voy a hacer con el x2? Vamos a multiplicarle por un determinado vector. Es muy sencillo. ¿De dónde voy a sacar este vector? Fíjense acá en la descomposición que yo tengo. Y simplemente vámonos preguntando en cada línea, ¿cuál es el coeficiente de x2? Es decir, en la primera línea, ¿cuál es el número que está multiplicando al x2? Pues el 2, le anoto el 2. En la siguiente línea, ¿cuál es el número que está multiplicando el x2? Se asume que aquí es el 1, ¿verdad? Ponemos el 1. En la tercera línea, ¿cuál es el número que está multiplicando al x2? Pues yo no veo ningún x2, por lo tanto es 0. En la cuarta línea tampoco veo x2, esto sería 0. Y en la quinta línea tampoco lo veo, esto sería 0. Más, haga lo mismo con los otros. Luego vienen x4. Con la misma lógica, vamos viendo en las operaciones anteriores cuáles son los números que se corresponden con el x4. ¿Alguien podría decirme qué números yo debería poner acá, por favor, para completar este vector que multiplica el x4? El 1,
A ver, Jessica me decía que es el uno. Ahí es cero. Cero, Menos dos. menos dos, El uno. ya, el uno, El cero, pro. del cero. Perfecto. Esos son los números que están multiplicando el x4. Pero me queda todavía una variable libre que es el x5. Pues terminamos con el x5 con la misma estructura. ¿Alguna otra persona, por favor, que me quiera ayudar indicando cuáles son los valores que se corresponden acá en el vector del x5? Sería -3, ¿Ya? 0, 2, 0 y 1. Listo, perfecto. Gracias. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, ya llegando a mi respuesta final, de hecho la respuesta final sale de esta que ya tenemos construida. La respuesta final no es más que escribirle ya formalmente que el espacio nulo, voy a hacer un poquito para acá, que el espacio nulo de A, porque así se le escribía espacio nulo de A, es el espacio generado por, para acá abajo, y voy a copiar únicamente los vectores que ya sabemos. ¿Cuál es el primer vector? Conformado por los elementos 2, 1, 0, 0, 0, ¿listo? Coma. ¿Cuál es mi otro vector? El 1, el 0, el -2, el 1, el 0, cierro este vector. Y por último, mi último vector es el -3, el 0, el 2, el 0 y el 1. Esto que acabo de anotar se llama el espacio nulo. Ese es el espacio nulo de esta matriz en particular. Y me preguntaba algo más. Me preguntaba cuál es la nulidad. Entonces, no me preocupó mucho en esto, porque la nulidad no es más que la dimensión. La nulidad no es más que la dimensión del espacio nulo de A. Y bueno, eso técnicamente hablando, pero en palabras simples, muy sencillas, yo le pregunto, ¿cuál es la nulidad de A? Es decir, ¿cuál es la dimensión de este espacio? ¿Alguien podría decirme cuál es ese valor y por qué? Porque es solo un valor. En otras palabras, la dimensión es cuántos vectores conforman ese espacio que hemos generado. Gráficamente, ¿cuántos vectores vemos que conforman nuestra respuesta? 3. Ajá, deberían ser tres, porque aquí lo vemos, ¿no? Primero, el segundo y el tercero. Eso se llama la dimensión de la base, que en este caso, en el espacio nulo, se llama, pues, nulidad. Es eso, la nulidad es cuántos vectores están conformando mi base y con eso ya tengo mi solución. ¿Listo? Lo que antes se llamaba el rango, recuerden que ese rango era la dimensión del espacio columna, acá en el espacio nulo estamos conociéndolo como el término de nulidad. Y con eso llegamos a nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, por favor, de este ejercicio que ya lo terminamos? Vamos, continuamos con algunos detalles más que necesitamos seguir haciendo mención. Entonces ya hicimos un ejercicio referente al espacio nulo también. Em, Dejo asimismo un par de ejercicios para que lo resuelva en casa. Puede ver en pantalla otro ejercicio que le pido que resuelva. Asimismo me pregunta en el caso de esa matriz B, ¿cuál es el espacio nulo de esa matriz B? Hágalo exactamente de la misma forma, haga los mismos procesos de reducción que hemos manejado y encuentre un determinado espacio nulo.
Un poco para ir cerrando esto, vamos a hacer mención a lo que se llama el teorema del rango. El teorema del rango manifiesta que si usted tiene una matriz A que se compone por n columnas, se debe cumplir lo siguiente, que el rango de esa matriz más la dimensión nula de esa matriz, es decir, más la nulidad, tiene que darme igual el total de columnas, que representamos como el total de variables, ¿no? Repito, cuando encontremos el rango y le sumamos la nulidad, tiene que darme el total de columnas. Eso debe pasarnos siempre en este tipo de ejercicio. Eso es el teorema del rango. Porque lo que dejo también es un ejercicio bastante completo en realidad. Este sí le pido con mucho ojo que lo haga en casa. Le doy nuevamente una matriz A. Quiero que encuentre lo siguiente. Quiero que encuentre col de A, que sería el espacio columna de A. Quiero que encuentre el rango de A, que va de la mano, ¿no? Si encuentra ya el espacio columna, ya tiene el rango. Quiero que determine si ese vector en particular pertenece al espacio columna de A. Puede hacerlo con el sistema de ecuaciones, como fue el primer ejercicio del día de hoy, o puede hacerlo involucrando con nuestros parámetros de 1, de 2 y de 3 que lo hicimos en un problema. En el cuarto punto, necesito que encuentre el espacio nulo de A, es decir, representado como null de A. Necesito que encuentre la nulidad de A, que es el número de vectores que componen ese espacio nulo, y que valide que se cumple el teorema de A. Es decir, en este ejercicio usted podrá ver que yo tengo 5 columnas. Me invento, si el rango me sale 3, eso significa que la nulidad me tendría que salir 2 para completar los 5. Si el rango me sale 2, la nulidad me tendría que salir 3. Si el rango me sale 4, la nulidad me tendría que salir 1 y así en forma sucesiva. Eso tendrían que cumplirme que siempre sumando las dos cosas me salga el valor de 5, que es el número de columnas para este problema. ¿Listo? Eso en cuanto al manejo de este tema en particular. Algo que quiero dejar también empezando avanzando con respecto al siguiente tema para que ustedes trabajen estos ejercicios ya de manera autónoma en casa, es al menos hacer la mención de lo que se llaman como los autovalores y autovectores. ¿Qué es esto de los autovalores? ¿Qué es esto de los autovectores? Si nosotros tenemos una matriz cuadrada de n por n que tenga componentes reales, el número real, que lo vamos a representar como ese símbolo que es lambda, generalmente es un número real, ¿no? Se va a denominar ese valor como autovalor, como valor característico o eigenvalor de la matriz cuadrada A, siempre y cuando cumpla con la condición que se genere desigualdad, que al multiplicar el valor esta matriz, al multiplicarlo por un vector que se llama autovector, debe generar igual al autovalor multiplicado por ese autovector. El vector, que debe ser diferente que cero, lo vamos a conocer como autovector, como vector característico o eigenvector de A correspondiente al autovalor la. Hay dos cosas que diferenciar, lo que se llama el autovalor y lo que se llama el autovector. El autovalor precisamente es un valor o un número que pueden ser varios dependiendo de la matriz, que solo lo podemos tratar de ubicar en matrices cuadradas, y con ese valor podemos generar lo que se llama el autovector también, que va un poco de la mano. Bueno, ¿qué debo tener en mente? La forma característica. Para encontrar los autovalores, que se llaman así, autovalores, valores característicos o eigenvalores, están hablando de lo mismo, lo que debe hacer es la siguiente operación. Debe encontrar el determinante de la matriz A, y a esa matriz A le vamos a restar la multiplicación de un valor lambda por la matriz de identidad, y esto tendría que estar igualado a 0. Si cumple con esa condición, pues estamos encontrando los determinados autovalores. Ya la vamos a ver en la práctica. Quiero hacer al menos un ejercicio cortito de este tema para que tengamos la noción de cómo poder trabajar. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en este momento? Por ejemplo, yo quiero encontrar cuáles son los autovalores que se generan de esa matriz. Eso es lo que yo quiero resolver. Voy a hacerlo acá mismo en la presentación.
Lo que me plantea la teoría es que yo debería encontrar el determinante que se forma de esta matriz. Vamos a escribirlo así, como el determinante, símbolo de determinante, las barras, ¿no? Que sería A menos lambda multiplicado por una matriz identidad, y esto tendría que estar igualado a cero. Esa es la operación. Esto trasladando ya a una idea muy simple, significa lo siguiente. Usted tiene que hallar el determinante y a cada elemento de la diagonal, réstele lambda. Eso es en palabras simples. Es decir, que aquí me quedaría 4 menos lambda y al otro elemento de la diagonal me quedaría 3 menos lambda. En tanto que el de acá, este es el 2, este es el 1, y esto tendríamos que igualarlo a cero. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces a cada elemento de la diagonal principal simplemente resto el lambda y ya está. Como esto es una matriz de 2 por 2, recuerde que el determinante de la matriz de 2 por 2 se lo hace en forma cruzada. En otras palabras, tendríamos que multiplicar como 4 menos lambda que multiplica a 3 menos lambda menos la multiplicación de la otra diagonal, que sería 2 por 1, y esto tendría que salirnos igual a 0. Y ahora solamente hagamos la operación respectiva. 4 por 3 nos generaría 12, 4 por lambda es menos 4 lambda, menos lambda por 3 es menos 3 veces lambda, menos lambda por menos lambda me quedaría más lambda al cuadrado, y menos 2 por 1 es menos 2, que es igual a 0. Resolvamos la ecuación asociada. Y voy a tener que lambda al cuadrado menos 4 lambda menos 3 veces lambda me va a quedar menos 7 veces lambda, y 12 menos 2 me va a dejar un valor de más 10. Y esto es igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Resolver la ecuación. Es una ecuación de segundo grado, se puede factorizar, por ejemplo, para que me quede lambda menos acá, que acá debería ser lambda menos por más, me quedaría menos, ¿no? Y factorizando, estaríamos buscando dos números que multiplicados me den 10, pero que sumados me den 7. Esos dos números tendrían que ser el 5 y el 2. Cada factor igualamos a 0, por lo tanto, diremos que lambda menos 5 es igual a 0. En conclusión, lambda es igual a 5. Esa ya es mi primera respuesta. Y sabemos también que lambda menos 2 es igual a 0, por lo que lambda es igual al valor de 2. ¿Ya está? Esos dos valores que usted ve aquí se conoce como los autovalores o los eigenvectores, perdón, eigenvalores de la matriz A. Esa es la forma de proceder. Hemos hecho un primer ejercicio que es bastante cortito porque es una matriz simplemente de 2 por 2, pero hemos encontrado ya su solución. Pregunto, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Mm, Una pregunta, ¿por qué le puso lambda en el 4 y en el 3? Porque por condición nosotros deberíamos hacer esto. La matriz A, que es el 4, el 2, el 1 y el 3, deberíamos restar a una matriz de identidad multiplicado por lambda, ¿no? La matriz, esto es lambda, y la matriz de identidad, recuerden que es 1, 0, 0, 1. Si es que yo planteo la operación, me quedaría 4, 2, 1, 3, menos lambda por 1 es lambda, lambda por 0 es 0, lambda por 0 es 0, lambda por 1 es lambda. Y como tengo que hacer una resta, restamos posición con posición. Es decir, a este 4 me toca restarle menos lambda. De ahí sale 4 menos lambda. Esto sería 1 menos 0, pero 1 menos 0 es 1. 2 menos 0, 2. Y 3 menos lambda, pues me queda el 3 menos lambda. Sale de ahí la operación en realidad. Pero que les decía en palabras simples, es siempre a los elementos de la diagonal principal, résteles lambda. Y eso es todo lo que tengo que hacer para construir mi consecución de autovalores. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda más que alguien me tenga, por favor, de ahí? Pues es la forma de cómo podemos encontrar esos autovalores. Quisiera, un poco para ganar tiempo,
hacer un último ejercicio de esta parte del día de hoy. Asimismo, quiero encontrar los autovalores de esa nueva matriz, que está formada por sus elementos. Porque esta matriz es un poquito más grande, le voy a copiar aparte. A ver, vamos entonces a ver mi comportamiento de mi matriz, cuyos elementos son 4, 1, 0. A ver, voy a copiar los elementos de mi matriz. Es una matriz A, está formada por los elementos 4, 1, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 2. Ya. Entonces, esos son los elementos de mi matriz, ¿no? La matriz A, yo quiero buscar cuáles son los autovalores. Y mencionaba que ya en términos operativos, cómo lo debo involucrar en mi problema. Yo necesito buscar el determinante que se forma de mi matriz A menos lambda multiplicado por una matriz identidad. Y que básicamente la matriz que estoy formando es que a cada elemento de la diagonal restemos lambda. Entonces, en mi diagonal principal tengo 4 menos lambda, es decir, a este de acá. Este de acá también sería 4 menos lambda. Y el de acá también sería 2 menos. Por eso, a los de la diagonal principal, a estos siempre hay que restarle el componente lambda. Los otros van igual. Este es 1, este es 0, este es 1, este es 0, este es 0 y este es 0. ¿Listo? Y este determinante hay que igualarlo a 0. Bien, nos toca resolver esto, pero es un determinante. Pregunta general que les hago. Teóricamente, ¿cómo se resuelve un determinante de 3 por 3? Porque en el caso anterior era la multiplicación de diagonales, ¿no? Pero recuerdan cómo se resuelve el determinante de 3 por 3. ¿Con cofactores y menores? Puede ser menores y cofactores, ¿correcto? ¿Qué otro método había para resolver un determinante de 3 por 3 específicamente? Sarus, Sarus, puede ocupar Sarus, correcto. Cualquiera de ellos vamos a llegar a la misma solución. Yo me voy por el método de los menores, que ya lo he dicho en algunas ocasiones, me parece para mí más cómodo, ¿no? Entonces, método de los menores, yo elijo esa tercera fila porque está llena de ceros, lo cual es ventajoso. Recuerden los elementos de posición, empiezan con más, con menos, con más. Si esto es más, esto es menos y esto sería más. Mi primer elemento a considerar es 2 menos lambda, repito porque los otros ya fueron puros ceros. Ya esto lo tengo que multiplicar por los menores. Es decir, si yo trazaba, tal y cual como ustedes lo pueden ver, un componente horizontal y si le trazo también un componente vertical, ¿cuáles son los elementos que no son tocados ni horizontal ni verticalmente y se les llaman los menores? Pues diríamos que son estos de acá, ¿no? Me quedaría el 4 menos lambda por un lado, acá sería el 1, esto es el 1 y acá también es el 4 menos lambda. ¿Listo? Y esto tiene que salir igual a 0. Y ya está el planteamiento de nuestro ejercicio. Vamos a resolverlo. Entonces acá me quedaría que 2 menos lambda debo multiplicar, pero acá dentro es una de 2 por 2. Y la de 2 por 2 volvemos a hacer igual que el problema anterior. La de 2 por 2 tengo que hacerlo de forma cruzada. ¿Cuál es la primera operación que se me genera? 4 menos lambda que multiplica a 4 menos lambda menos la multiplicación de la otra diagonal, que sería el 1 por el 1. Cierro esto y debe ser igual a 0. Listo. Vamos con operaciones.
me quedaría que 2 menos lambda, estamos multiplicando cada interna, propiedad distributiva, 4 por 4 me quedaría 16. 4 por menos lambda me dejaría menos 4 veces lambda. Menos lambda por 4, menos 4 veces lambda otra vez. Y menos lambda por menos lambda me dejaría más lambda al cuadrado. Y esto menos 1. Cierro esto de acá y me debería quedar que esto es igual a 0. Nuevamente, lo descompongo de esta forma, me quedaría que 2 menos lambda, acá la interna si lo ordeno, me queda como lambda al cuadrado, me quedaría menos 4 lambda me dejaría menos 8 lambda. Y 16 por menos 1 nos quedaría más 15. Y esto es igual a 0. Ahora bien, yo recuerdo que en mi última clase les había mencionado algo algebraico que necesitaba que recordar, y era cómo factorizar expresiones más grandes. Y es más, les había adelantado. Generalmente se trabaja con el método de Ruffin, cuando me quedaba la variable al cubo y demás. Pero en este caso, algebraicamente hablando, me quedó bastante cómodo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, luego tendría que factorizar y voy a llegar a la misma expresión. Entonces esto ya está factorizado inicialmente. Porque si ustedes ven, me queda 2 menos lambda. Y esto de acá ya simplemente factorizo. Me quedaría como lambda menos. Y acá otra vez lambda. Menos por más debería ser menos. Pregunta algebraica. ¿Qué números debería poner aquí para que cumplan con las condiciones de Carlos? 5 y 3. 5 y 3 es correcto. 5 y el 3. Cada factor es igual a 0. Esto es que 2 menos lambda es igual a 0. En otras palabras, al despejar lambda, me quedaría 2. Acá sabemos que lambda menos 5 es igual a 0. Por consecuencia, lambda es igual a 5. Y el último, lambda menos 3 es igual a 0, por lo que lambda es igual a 3. Entonces tengo 3 autovalores, tengo 3 eigenvalores o valores característicos que en resumidas cuentas es lo que he podido obtener para este problema. Se hizo un poquito más largo, pero porque la matriz era más grande. Entonces recordemos la forma característica que se lo puede aplicar solamente para matrices cuadradas, evidentemente, porque necesito trabajar con su determinante, y la forma de resolver que conlleva a nuestra solución. Preguntas, dudas que tengamos, por favor. Listo. Entonces, bien, un poco por la dinámica de la clase, como les había dicho, el tiempo que me queda es un poco más de trabajo autónomo, es decir, que ustedes puedan en casa trabajar con los ejercicios que les he mencionado. El último que les pido es regálenme 2 minutos solo para poder registrar su asistencia. Y ya les veo. Y van confirmando, por favor, asistencia el día de hoy. Josué Ávila, Andrés Barrecho, Presente. Fabián Bravo, Gabriela Bravo, Dani Bustamante, Jessica Chapa, Presente. Julián Chuquizala, Presente. Patricio Clavijo, Presente. Lisbeth Cora Isaca, Presente. Alexis Dumancela, Presente. Rita Durazno, Presente. Christopher Dután, Presente. Edinson Lavanda, Erika Lucero, Presente.
Matías Macancela, Juan Marín, Diego Matute, Presente. Kerly Montoya, Cristian Ordóñez, Presente. Fernando Orellana, Presente. Joseph Ortiz, Presente. Leslie Pastizaca, Presente. Sebastián Peralta, Emilia Pintado, Presente. Ángela Rivera, John Robles, Presente. Darwin Salazar, Presente. Marta Takuri, Wendy Takuri, Presente. Adriana Urbina, Presente. Tatiana Ureña, Carol Villamar, Jean-Pierre Yuki Lima Presente. y Catherine Zumba. Presente. Listo, entonces vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy, por favor. Les pido encarecidamente que terminen en casa con los ejercicios que quedaron planteados. No sé si hay alguna pregunta, Jessica. Sí, profe, una consulta. Tal vez se podrá subir esta clase a la plataforma para poder revisar. Sí, sí, ya justamente está grabado. Cuando termine de procesarse, ya les comparto la clase para que la puedan volver a revisar. Muchas gracias, profesor. Ya, de nada. Entonces, si no hay ninguna inquietud más, cerramos la jornada del día de hoy. Espero vernos el jueves en clases, ojalá sea presenciales. Terminen bien su jornada del día de hoy. Muchas gracias.